presentarme, aunque ya me presento Dani, soy Andrea, trabajo en Singular como frontend y pues cuando no estoy trabajando pues me dedico a organizar pues meetups como este o parecidos a este en Coruña WTF y también pues eso, eventos más grandes como la Lareira Con. Y bueno, antes de nada, agradecer a toda la organización por haberme invitado a estar aquí. La verdad es que no sé por qué me han invitado, porque yo de WordPress no os puedo hablar, pero bueno, intentaré que lo que os cuente os sirva y podáis aplicarlo, o por lo menos alguna de las cosas, y si no, pues que paséis un buen rato y estéis entretenidos. Eh, no sé cuántos de aquí os habéis enfrentado a tener que montar una web, construir una web desde un briefing o desde la nada, un proyecto personal. Me podéis levantar las manos para saber que estáis ahí, me escucháis, me entendéis, ¿sí? Bueno, veo que la mayoría, la verdad. Bueno, pues hoy quiero contaros pues un poco cómo fue la experiencia mía y de mi equipo unipersonal yo para hacer la web de la Lareira. La Lareira, como contaba Dani, es un evento técnico que empezamos el año pasado con la primera edición y pues bueno, como todo buen evento y además en programación, pues necesitábamos una web, que es esta de aquí. No sé si la conocéis, si os suena, si alguien no lo había visto. Sí, casi todos sí, la mayoría, ¿no? Bueno, en realidad pues es eso, es esta estética y esta es como toda desglosada, todas las secciones. Esta charla yo la di a principios de verano en otro evento, pero para hoy, para no repetir lo mismo y no aburrir a los que ya me habían visto, tenemos actualización. No solamente os voy a hablar de cómo hicimos la primera versión, sino también la web actual y ver en ese proceso qué cosas pues, aprendimos o con qué cosas nos encontramos. Bueno, y esta es la web actual. Luego, si queréis, la abrimos y jugueteamos un poco con ella. Vale. Para hacer esta charla, yo dije, va, si les cuento solamente lo que hice y les doy allí la chapa así, se me va a aburrir muchísimo. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo para que sea más entretenido? Entonces dije, bueno, yo creo que construir una web tiene muchas similitudes con hacer una obra, con construir pues, una casa, un edificio. Entonces dije, vale, pues vamos a hacerlo así. Entonces, hoy lo que os voy a contar es cómo hacer una web desde la construcción. Y como en toda buena obra, pues hay que prepararse, coger los medios de seguridad adecuados para poder empezar, porque si no, pues no podemos. Así que yo fui la jefa de obra de este proyecto y como, pues bueno, aparte de serlo, hay que parentarlo también. Así que ya listos, seguros todos, cordón de seguridad, no se puede pasar. Empezamos. Vale, empezamos por el terreno. Como, pues eso, toda buena construcción, tenemos que saber dónde vamos a construir. El terreno, lo que tenemos para trabajar. En nuestro caso, pues empezó con un lienzo en blanco, con un solar vacío donde no había nada y estaba todo por hacer. Lo único que teníamos era la idea de construir una web. Y no solamente una web como tal, sino una web que molara y que no fuera la típica web. Para empezar, pues aparte de ese lienzo en blanco, con lo que contábamos ya en la Lareira era con el logo, que acabamos de diseñar y teníamos una guía de marca muy pequeñita y muy breve, y el dossier de patrocinio, que era con lo que empezamos a vender la idea e intentar que alguien nos diera dinero para poder hacer el evento. Y bueno, tenía esta pinta que tenéis aquí, que es un poco un pupurri de cosas y una plantilla que encontramos rápida para poder hacerlo. Vale, una cosa que me gusta mucho hacer y que supongo que los que os hayáis enfrentado, los que hagáis cosas de diseño, es pues hacer pues una selección de imágenes de referencia, y a mí me gusta mucho pues utilizar Pinterest, así que me monté ahí un tablero de Pinterest con un montón de cosas que me gustaban y que eran como yo quería, más o menos referencias de cómo me imaginaba que sería la web o cosas que quería que tuviera en la web. Pues bueno, pues por ahí podéis ver un montón de interfaces así antiguas, pixel art, mucho blanco y negro, muchas, elementos así con bordes. Al final, referencias para poder también comentar con el resto del equipo, que no hicieron la web, pero que están conmigo en el proyecto, de cómo yo me imaginaba que era la web. Vale, otra cosa muy importante y que yo recomiendo que lo haga todo el mundo cuando hace una web y en general cuando hace cualquier tipo de proyecto, sobre todo de diseño, es saber qué hace
competencia o gente que hace cosas similares, porque nosotros teníamos el objetivo de no hacer una web como todas las demás, pero si no sabemos cómo son las demás, ¿cómo sabemos que somos distintos? Entonces, bueno, los referentes en los que más estuve mirando pues fueron los de estos eventos, la Datolada y la Pulpo, que son aquí en Galicia, la Bilbostack bueno, en Bilbao, la TRG, que también es otro evento técnico que se hace en Madrid, y TechFest, que también es como uno de los referentes en eventos. Entonces, pues bueno, saber lo que hace la gente que además pues nosotros consideramos que lo hacen muy bien. Y con todo esto ya teníamos todos los ingredientes para meter en ese terreno o cosas que nos ayudaran a construir lo que queríamos y ya empezar a visualizarlo y tener un concepto hacia el que ir. No sabíamos lo que iba a ser, pero sí que teníamos esa intención y una intención que ya se podía ver o se podía intuir por dónde íbamos a ir. Vale, después de cada sección voy a dar así un mini consejo de obra y este es el primero. Antes de construir cualquier cosa tenéis que entender qué es lo que queréis hacer y para qué lo queréis y por qué lo vais a hacer. Si no lo tenéis claro, pues al final daréis vueltas y llegaréis igual a un punto, pero que no cumple con lo que esperabais. Entonces, pues bueno, ese es el mini primer consejo. Vale, ahora pasando a la web de este año. Las que son así naranjitas son las pasando segunda edición. ¿Qué ha pasado? Ahora el terreno ya está construido, ya tenemos una base sobre la que trabajar y en lugar de una construcción como una nueva construcción, pues tenemos que hacer una reforma. Realmente el punto de partida es muy similar, seguimos teniendo el logo, construimos, sí que es verdad que la identidad pues ya estaba un poco más desarrollada con todo lo que habíamos hecho el año pasado, construimos un dossier nuevo con los nuevos conceptos que queríamos para este año, que se nos fueron, se me fue ocurriendo, de cómo me imaginaba que sería esta segunda edición y bueno, pues lo mismo, tablero de Pinterest con ideas, con cosas que visualmente me llamaran la atención y hicieran que pues, cosas en mi cerebro se empezaran a activar para hacer esa web. O sea, yo es algo que llevo haciendo pues, desde que estudié la carrera de diseño y que además que nos contaban. Cuando diseñas algo no coges un papel, haces así y de repente tienes el diseño de tu vida. O sea, al final parte del diseño es mucho de inspiración, de coger cosas que funcionan, que tienen sentido, juntarlas en algo y normalmente con un porqué, porque si tú haces cosas sin un porqué, lo que estás haciendo es arte, puede ser súper chulo, pero no cumple un objetivo, más allá de, pues, de emocionar o de crear una reacción en la persona que lo ve. Entonces, bueno, teníamos el tablero, volvimos a examinar a la competencia, los mismos que ya os los conté, y nos pasó aquí una cosa muy curiosa con TechFest, que si os fijáis en los botoncitos, el pixel art, justo cuando nosotros sacamos la web, no sé, la debíamos sacar en noviembre, ellos la debieron sacar en enero, febrero, y justo pues cuadró que también tiraron por el tema de las interfaces, el pixel art, no se parece mucho, pero bueno, es algo que nos llamó la atención de, bueno, hemos llegado a la misma conclusión, no sé si se inspiraron en lo nuestro, fue casualidad, pero bueno. Al final, pues el objetivo de ser súper distintos, ya veis que a veces, pues sí, pero bueno, pueden pasarte estas cosas. Y bueno, volvemos al mismo punto, ya en ese terreno teníamos prácticamente los mismos elementos, la única diferencia es que ahora teníamos ya una base que teníamos que reformar. Y aquí, pues en el consejo, sigo manteniendo lo que decía, porque en esa parte sigo estando muy de acuerdo de que hay que saber qué tenemos para poder empezar a construir y tener claro para qué lo vamos a hacer. Pero bueno, sí que quise añadir un poquito más que si vas a reformar algo, plan, si os enfrentáis en un proyecto de una web que ya exista, pues pensar antes de poneros a hacer cosas en qué es lo que vais a mantener, qué es lo que vais a demoler y por qué lo vais a hacer. O sea, que tenga un sentido, no, pues lo quito porque no me gusta, no, sino que tenga una intención cada cosa que hagáis. Vale, vamos al siguiente punto, porque si no, creo que no llegamos al final.
Los planos. Nosotros cuando empezamos, bueno, yo cuando empecé la web de La Lareira no tenía planos, no tenía Figma, no hice Figma. Yo me llamo diseñadora, pero hice todo lo que no tenía que hacer para empezar una web, pero sí que tenía un par de cosas que me ayudaron mucho. Por un lado eran las imágenes de referencia que, aunque no tenía un Figma y un boceto, las utilicé bastante. Si ahora os pondré cómo fue evolucionando y veréis que esta imagen pues fue mi Figma. Y luego, aunque no es este exactamente, sí que tenía a mano, cutre, en una esquina de un papel, había dibujado a mano pues dónde iban a estar qué secciones íbamos a tener, dónde íbamos a estar a disponer, pues eso, cómo iba a ser la sección donde iba a ir el equipo, y así, con 4 trazos mal hechos, 4 rectángulos, pero que me sirvieron para empezar a colocar las cosas. Y el consejo de este apunto es que, aunque sea cutre, aunque sea un garabato mal hecho, siempre es mejor tener un mal plano que no tener ningún plano, porque os va a ahorrar muchísimo tiempo de ir moviendo cosas, y los que programéis o construyáis cosas, pues empiezas a poner, luego no te gusta, lo cambias, y eso lleva muchísimo más tiempo que dedicarle un rato a sentarse con un bolígrafo delante de un papel, empezar a pintar cuadrados hasta que tienes algo que más o menos te tiene sentido. Para este año, las imágenes de referencia, ya no usamos imágenes que nos encontramos por ahí. Este año lo que hicimos es coger las imágenes del dossier que habíamos montado para los patrocinadores, que ya tenía un poquito más de intención y de diseño que el del año anterior. Y la web, esta es la web, la misma que veíamos antes, lo que pasa con el tema oscuro, de referencia de lo que ya teníamos. Y bueno, pues como estamos en el año de la IA, pues cogí, se lo tiré todo a Gemini y le dije: quiero montar una web basada en estas imágenes y con estas secciones. Y sí que es cierto que le di un prompt más largo que este, ya llevaba un rato contándole lo que era La Lareira y lo que queríamos. Mis prompts son malos, pero no tanto. Y bueno, y pues me hizo esto, que me parecía horrible así de primeras, pero tenía cositas que ya pues me servían un poco de referencia para lo que al final acabamos haciendo. Estaba la parte del menú con los iconos, que me pareció guay, el tema de poner fondos así oscuros, con esas partículas que aquí las puso azules, pero yo dije, pues partículas, fuego, cuadra. Y bueno, pues eso, me empezó a hacer que mis conexiones neuronales empezaran a unir puntos y a generar las ideas de lo que queríamos hacer. Luego, para el tema de los bocetos, este año, aparte de los dibujos gurruñosos en una servilleta, dije, bueno, a ver, algo en un Figma puedo hacer. Cogí, pero estaba muy vaga ese día, y dije, bueno, ya que la IA hace, pues le empecé a pedir que me fuera generando las secciones, cada cual es más horrible que la anterior, pero bueno, iban más o menos por el camino que yo quería, aunque haciéndolo bien. Y cogí todo y lo monté en un Figma. Y primero monté este de aquí, que bueno, son estas dos imágenes una encima de la otra, pero cuando lo vi había algo que me chirriaba, porque el concepto de la web que nos conté, este año queremos, y es lo que vamos a hacer, queremos que la Lareira de este año sea como una aventura, como un juego, y que sea, pues que tenga esa estética de videojuego, roleplay medieval, en el que, pues bueno, pues cada persona tenga pues su propio rol. Claro, yo cuando vi este y empezaba a hacer scroll decía, pues que un juego el scroll no va para arriba y se pierde la gracia. Entonces dije, los juegos van así, bueno, pues hacemos la web en lugar de en vertical, en horizontal. Y pues si luego entramos en la web, veréis que la web de La Lareira de este año, bueno, en móvil no, porque en móvil es más difícil, o sea, es casi imposible porque no da, pero en web, el scroll de la web es horizontal. Y bueno, el consejo en este caso creo que sigue siendo vigente, y siempre es mejor un mal plano que ningún plano, y que no tiene que ser ni un Figma, ni lo que os sintáis cómodos, pero pararos delante de algo a pensar en cómo queréis por lo menos dividir los contenidos, porque eso os va a ayudar a ahorrar muchísimo tiempo. Vale, perdón que estoy mirando para ahí, tengo aquí, pero... los materiales y las herramientas. Vale, aquí una vez que ya sabíamos que queríamos más o menos conceptualmente, ya teníamos las secciones y tal, teníamos que decidir en qué íbamos a hacer la web.
pues no es WordPress, para sorpresa de nadie, pero alguien en ese momento nos dijo, oh, Astro, es la hostia, buah, con Tailwind, esto es lo que es el futuro, SSR, y dijimos, vale, pues venga. ¿Analizamos si era la mejor opción? No. ¿Lo fue? Posiblemente tampoco. ¿Nos sirvió para aprender? Un montón. Yo no tenía ni idea de que, o sea, no había hecho SSR en mi vida, no había usado Astro, no había usado Tailwind y tuve que aprender sí o sí. Suerte, pues que ya existía Copilot y me ayudó un montón y yo le pedía, él iba haciendo, yo iba aprendiendo a medida que iba haciendo. ¿Os lo recomiendo? Para probar y aprender, sí. Si tenéis que hacer un proyecto para un cliente en vuestra empresa y os dicen, vamos a empezar un proyecto, no hagáis esto. Por favor, no hagáis esto porque las posibilidades de fracaso son muy altas. Y sobre todo, si tenéis pues, que mantenerlo y escalarlo, no lo hagáis. El consejo en este caso es que elijáis materiales que conocéis o que tenéis el tiempo y la capacidad para poder aprenderlos bien. Si es un caso como el nuestro, que es una web prácticamente personal, un side project para un evento que si se rompe o explota no pasa nada, ahí sí, ahí adelante, explorar y que os sirva para aprender. En parte, este proyecto es mi patio de juegos en el que yo aprendo, entonces, pues bueno, pues no me importaba. Pero ya os digo que si lo tenéis que hacer, tenéis plazos y tenéis que entregar, no hagáis porque, bueno, luego os enseñaré que es para quemarlo y volver a empezar de cero. Este año pues mantenemos Astro porque ya estaba la web y no queríamos tirar todo lo que, o perderlo del año anterior, pero hemos tomado una decisión, bueno, he tomado unilateralmente una decisión que es meter React, que es con lo que trabajo y que conozco, y entonces que si tengo que meterme o tomar decisiones a nivel técnico, las voy a tomar mucho mejor. Tailwind, chao pescado. No, lo siento. Entiendo pues que tiene sus defensores y a la gente que le encanta. Yo lo siento, soy de CSS a la antigua y si quieres SAS o para cosas. Pero nada más. De hecho, el año pasado ya quitamos Tailwind porque el drama del Dark Mode luego os lo cuento. Y bueno, y este año, aparte de Copilot, pues también tenemos ahí, o sea, metí ahí ayuditas de Gemini porque Nano Banano pues genera imágenes más guays y me ayudaba a acelerar el proceso para generar pues todos los recursos de una forma mucho más rápida. Y aquí pues bueno, lo reformulo un poquito, que si te das cuenta de que te has equivocado con las decisiones, rectificar es de sabios y no hace falta tampoco flagelarse. Experimentar y aprender tecnologías nuevas está muy guay, pero si ves que no funcionan para lo que quieres o que no te gustan, como en mi caso Tailwind, tampoco hace falta que lo llevéis hasta el infinito. Lo aprendéis, decís, ok, esto no es para mí y cambiamos. Vale, una vez que ya teníamos elegidas las tecnologías, pues tocaba empezar a construir, ¿no? Pues como en una obra, una cosa es lo que está en los planos y cómo te lo imaginas, y otra cosa es cuando llegas allí y se empiezan a levantar pues, los cimientos y las paredes, que no todo es tan bonito y pues empieza a haber pues ya unos problemas un poquito más serios. Para que veáis que lo que os cuento no es mentira, aquí tenéis los commits del repositorio, el primer commit de Astro. Luego entró Nacho, que hizo el primer boceto, y luego ya empecé yo con la primera versión. Esta es la primera versión de Nacho. Nacho es de sistemas, así que lo hizo muy guay, cogió la imagen esta que teníamos de referencia. Bueno, sí, ahí lo del aspect ratio de las imágenes, pues se le complicó. Pero bueno, hizo una cosa que lo traía aquí, no para que critiquemos a Nacho, sino porque criticarlo, una vez que lo ves, está muy guay, pero enfrentarse al primer boceto y lienzo en blanco es muy complicado. Entonces aquí, pues nada, lo traía más que nada, pues para, si no sabéis por dónde, o sea, bueno, deberíais de saber porque ya deberíais de tener los planos y tenerlo más o menos claro. Pero si no tenéis los recursos o las cosas, empezad a poner cuadros que luego ya ir rellenando para que no se vea como tan vacío y ese miedo al lienzo en blanco que a veces nos paraliza. Y bueno, pues por suerte yo no lo tuve que afrontar porque lo hizo Nacho por mí, y cuando Nacho tenía esto dije, vale, ahora espérate que voy a ponerle yo un poco de CSS para que esto tenga otra pinta. Entonces bueno, pues cogiendo la imagen de referencia, esta fue,
esa first versión que veíais ahí en el cómic de lo que fue la web de La Lareira. Luego fuimos avanzando y fuimos pues añadiendo cosas, añadiendo capitas y mejorándolo. Cosas que pasan durante el desarrollo y que le pasan a todo, porque ver la versión final es súper guay, pero hay cosas que no están igual de bonitas el primer día que el último. Un caso pues fue la sección de sponsors, cuando empezamos a poner logos y además hay logos de placeholder porque todavía no teníamos patrocinadores ni teníamos la info de nada, y al final pues pasó de ser una sección así un poco burruñito cutre a ser una de las secciones pues con más, o sea, que más ocupaban y que más presencia tenía, porque bueno, no es lo mismo tener 2 logos que tener 8 y bueno, pues hay que irlo ajustando y darles el valor que también se merecen. Consejo aquí, pues que durante el proceso todo es un caos, parece que eso no va a salir, no va a llegar a ningún puerto, que las cosas no acaban de encajar, se rompen, no avanzan como tú esperas, pero que al final, si realmente tienes claro y el objetivo y persistes, al final acaba, pues eso, en una versión final pues que tiene sentido y que queda pues bonita. Y que bueno, eso, hay que lidiar siempre con la frustración de que no va a ser perfecto de inicio, pero siempre pues con la motivación de que al final, si lo sigues iterando, pues sí que será algo pues igual no perfecto, pero suficientemente bueno. Y este año, pues, ¿qué hicimos? Bueno, el primer paso de este año fue guardar la edición pasada, porque no la queríamos perder, moverla a otra ruta, y hacer una landing, porque, bueno, pues eso, entre el caos y lo que es crear una web, este año, cuando quisimos sacar la web, todavía no teníamos nada de info, no podíamos decir más que teníamos la fecha, para que la gente la guardara, y la intención era eso, que la gente se enterara de que La Lareira tenía una nueva fecha. Bueno, luego a partir de ahí sí que ya hicimos más cosas y ya fuimos añadiendo, bueno, la primera versión del parallax en horizontal, las primeras secciones, la home y demás. La landing es esta y pues para que veáis lo que os digo de hacer las cosas con intención. Nosotros no podíamos enseñar nada porque no teníamos contenido, pero teníamos claro que queríamos hacer un evento que fuera así un juego, que fuera muy interactivo y que la gente entendiera eso ya desde el principio, empezara, no que lo entendiera en plan, esto va a ser un juego, sino que ya empezara como a sentirlo, ¿no? Pues, y a conectar con lo que queríamos. Y pues nada, pues eso, hicimos una web que pasabas el ratón. Aquí se ve el ratón porque creo que me cargué la imagen, pero eso tenía una antorchita, bueno, que era como una especie de cerilla, y pues ibas iluminando la pantalla y viendo el contenido. Después, pues ya fuimos a lo que viene siendo la home de la web actual, y la primera versión de la web era la home, la página de venta de entradas y una página más, porque era tan cutre, tan cutre, tan cutre, que me daba mucha vergüenza sacar la home y las entradas, que era lo único que teníamos, y realmente el objetivo que cuando sacamos esta primera versión era poder empezar a vender las Early Bird para ver que seguía habiendo interés en el evento, poder empezar a hablar con patrocinadores ya, de decir, pues mira, la gente sí quiere venir, ya están comprando y tal, y ver cómo reaccionaba, pero no teníamos más información. Entonces, bueno, pues metí un enlace a la edición pasada y al vídeo, y esta fue la primera versión de la web de este año, que ya veis, no es perfecta, pero cumplía el objetivo que necesitábamos, que era que la gente supiera cuándo era y comprara las Early Bird. Vale, luego ya sí que fuimos metiendo a partir de ahí la página del equipo, la página de los ponentes, y bueno, y a día de hoy, si veis, pues todavía no sigue siendo perfecta, porque seguimos teniendo huecos, porque no nos confirman, pero bueno, son con cosas con las que en general en cualquier proyecto que os encontréis tendréis que lidiar y ver cómo resolverla, pues de una forma, pues intentando que parezca intencional, que eso está así porque sí, porque queda guapísimo, los vamos revelando, no porque tarden en contestarnos y no podamos esperar 2 meses hasta presentarlos. Y es eso, al final pues es ir avanzando poquito a poco, ir sacando las cosas para poder comunicarlas aunque no esté perfecto.
Y bueno, este consejo pues sigue siendo igual. Y sigo, pues ya visteis que me repetí muchas veces de que no va a salir todo bien ni como queremos, ni vamos a tener toda la información, pero aún así se pueden publicar las cosas igual y funciona. Los imprevistos y los arreglos, vale. Claro, una vez ya metidos en harina, pues empiezan a pasar cosas que no te esperas, cosas que en tu cabeza sonaban genial y se veían genial, no lo son, y técnicamente pues la IA es maravillosa a veces. Cuando, claro, yo empecé a hacer la web con Astro y no tenía ni idea, yo empecé a pedirle cosas y la primera versión de la web estaba todo en el main. Me metió todo el HTML en el main. Claro, era como increíble. Yo, mi cabeza, tal, modular, componente, no, todo en el main. Entonces, nada, y a partir de ahí pues empezamos a refactorizar para que eso, aunque no fuera a escalar, por lo menos se pudiera leer. Hicimos layouts, o sea, componentes, tuvimos que hacer un layout porque si no, no sé si os fijáis que aquí esto tiene un tamaño, esto está bien, esto está mal, lo teníamos que volver a poner. Tailwind tiene ese problema, que si tú haces las clases en línea y no haces bien los componentes, luego lo tienes que escribir las clases así de largas en todas partes y luego lo quieres probar y hacer un cambio, lo tienes que cambiar en todos los sitios donde lo has puesto. Por eso no me gusta Tailwind, ya está, tenía que decirlo, lo siento. Y bueno, nada, pues eso, estuvimos refactorizando un poco, lo mínimo para que esto fuera un poco más ágil y que hacer pruebas, porque lo malo de no tener un Figma es que el diseño vas diseñando mientras que vas programando, pierdes muchísimo tiempo, pero bueno, con un poco de cabeciña, pues pierdes un poco menos. Y nada, y luego puse ejemplos de secciones que cuando también, pues lo que nos pasó con los ponentes, el año pasado, cuando sacamos la página web, todavía no teníamos venta de entradas, después tuvimos venta de entradas, pero no decíamos nada, y luego dijimos, bueno, si la gente no sabe lo que va a comprar, pues igual no compra. Y pusimos pues lo que incluía cuando comprabas la entrada. Y pues esto es otro ejemplo de otra sección que también evolucionó un montón, la sección de la agenda. Cuando sacamos la web no teníamos agenda ni teníamos nada, era una cosa que le dabas al más y te hacía así un spin y se quedaba ahí, no se abría la agenda. Y luego, pues ya cuando tuvimos info, pues ya sí que lo fuimos completando, pero si os fijáis, pues hay cosas que son asterisco, 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 porque no nos daban el título de la charla, y es como, no vamos a publicar la agenda porque no tenemos el título de una charla. Pues no, la publicamos y pues asterisco, 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 surprise. Y así estuvo la web. Vale, y luego está el drama del dark mode. Una de las cosas que yo no contaba era meter dark mode cuando empecé la web, pero luego dije, ¡buah, lo que molaría! Pero claro, ya tenía 400.000 componentes hechos sin dark mode con Tailwind. Problema, Tailwind para hacer el dark mode tienes que añadir todavía más clases. Lo cual me parecía horrible. Y por encima, para cambiar los colores en función de variables, me parecía un horror. Entonces, pues al final lo que hice fue cargarme todo Tailwind, meter CSS, hacer unas variables por tema y tirar por ahí. Pero bueno, al final eso supuso no solamente diseñar, como se iba a ver en Dark Mode, que bueno, probamos cosas horrorosas como pantalla, o sea, la idea era hacer como una pantalla de fósforo y lo probé a poner en verde y esto era espantoso. Al final con el naranja no quedó tan mal y tenía más sentido con el tema, pero el reto de diseño pues fue considerable y luego el reto de programación pues fue horrible. Aquí son 41 archivos y bueno, un porrón de líneas cambiadas que diréis, yo hago refactors en los que cambio 200 archivos. Esto es una página, una única página, no tiene nada. O sea, es que en plan, no hay líneas en el código para cambiar tantas cosas. Yo creo que no quedó nada sin tocar. Y bueno, pues eso, al final te metes en cosas de que tienes que cambiar cómo se ven los logos, porque los logos sobre fondo oscuro por lo general se ven muy mal, y bueno, pues ese tipo de cosas que no cuentas, pero que al final pues te dan posibilidades de hacer cosas muy chulas, como esto de por aquí, pues que en modo claro es el logo normal y en modo oscuro pues tiene como una especie de efecto que hace como si estuviera así ardiendo tal, que no contaba hacerlo, pero bueno, al final salió. Y bueno, el consejo en este caso, pues eso, que va a haber errores, que los abracéis, que intentéis aprovechar para sacar cosas nuevas, que estén más chulas y que no os frustréis porque os va a pasar. O sea, cosas con las que no contabais, pues
bueno, los que os dedicáis a hacer webs os estará pasando todos los días, que decías, qué fácil parece esto, y de repente la realidad es que no, que se empieza a complicar. Este año lo que vienen siendo imprevistos de código, igual así tan gordos, no tenemos. Es verdad que también me está dando muchísimo igual cómo está ese código. Es como, este año estoy vibe coding a tope. Es como, no lo voy a mantener. O sea, eso lo tengo muy claro. Esta web es para hacerla una vez y quemarla. Entonces, pues bueno, pues lo asumo y me muero de vergüenza si alguien ve el código, pero no. Este año los imprevistos que tuvimos fue que hicimos una web tan conceptual que luego la gente es como, ¿y cuándo es? ¿Y dónde es? ¿Y qué vais a hacer? ¿Y esto de la aventura? No, como que la gente no acaba de entenderlo muy bien, lo cual, pues bueno, en mi caso, pues es como, estás haciendo algo muy guay, pero que la gente no lo entiende, igual no lo estás haciendo bien. Pero bueno, dijimos, si la gente no lo entiende, ponemos un sitio donde la gente tenga las preguntas frecuentes o tenga un sitio de información y ya lo entiende. Entonces, pues nada, pues cogimos y montamos una sección de preguntas frecuentes para todas esas preguntas que nos van haciendo pues por redes sociales o en persona, y las pusimos ahí. Y aprovechamos para poner otras cosas que nos apetecía contar o que nos interesa contar, pero que no teníamos en sección o que no sabíamos muy bien cómo integrarlo. Y gracias a eso, pues por ejemplo, la pregunta de si puedo comprar entradas en bloque, pues las empresas, alguna empresa ya nos escribió de, he visto que se pueden comprar y que además hacéis descuento, cosa que si no, no hubiera pasado. Y otra de las cosas que también hicimos, que no estaba previsto, pero que el año pasado sí que nos dijeron que la Areira Conf molaba mucho, mucha Galicia, pero gallego solamente en el nombre, pues este año lo que hicimos fue internacionalizar la página, y ahora la web de la Areira está en castellano y está en gallego. Pero bueno, yo ya había hecho la página toda en castellano, con el HTML, con sus textos, pues internacionalizarla supone quitar todos esos textos y prepararla. Pero bueno, fue eso, una oportunidad de poder hacerlo mejor y que cada uno pues la consulte en el idioma que le apetezca. Y bueno, y ya que estamos, pues promover un poco también el uso del gallego. Bueno, en este consejo, pues lo que os contaba un poco, a veces hay algunos imprevistos que pueden generar oportunidades, como el de la venta de entradas, pues no lo habíamos ni siquiera contemplado meterlo, y por esos otros problemas que nos llevaron a meter una sección de preguntas frecuentes, pues nos acabó eso generando otras oportunidades. Así que bueno, no suele ser pues como de gusto, ¿no? Que te digan que hay un problema o que hay un error o que no se entienda, pero a veces pues hay que abrazarlos todo lo fuerte que podamos y aprovecharnos de ellos. Los acabados, bueno, ya tenemos las paredes, ya lo tenemos todo con nuestras ventanas, ya tenemos la web, pero queda darle ese toquecillo, eso que hace que pase de ser una web, o sea, algo normal a ese efecto wow. Y aquí, pues bueno, hay una cosa que es importante y que quiero contárosla para que entendáis por qué lo hicimos así. Cuando tú haces una obra, tienes que saber qué tipo de obra vas a hacer. No es lo mismo hacer una cabañita en el bosque de fin de semana, o hacer la casa en la que vas a vivir, o hacer un museo. Nosotros teníamos claro que la web de la Lareira no iba a ser un museo, y no iba a ser, pues eso, un referente en buenas prácticas, un lugar del que sacar pecho y decir, guau, mira qué web, con qué código y qué técnicamente brillante es. No, el objetivo de la web de la Lareira era comunicar el evento, que la gente la viera y dijera, jo, mola, en plan, esta gente parece que lo está haciendo bien o está poniendo esfuerzo en hacerlo bien, vamos a ver si el evento, o sea, en plan, el evento, pues si lo están haciendo así en la web, pues el mal será que el evento lo haga muy mal, y convenceros a todos de que vinierais a vernos. Entonces, ese es el primer punto. Y luego, relacionado con eso, cuando tú construyes una casa, también tienes que decidir en dónde vas a poner más presupuesto y menos en función de pues, quién vaya a vivir ahí. Pues si necesitas un baño, necesitas dos, si necesitas tener una oficina, si el dormitorio es algo súper importante, o la cocina, porque te flipa cocinar y quieres tener una cocina con 6 fogones y una nevera doble, pues esas cosas las tienes que pensar.
En el caso de las webs, pues lo mismo, o sea, tienes que pensar qué es importante para ti y para tus usuarios. Las similitudes, pues está en si, cómo quieres tener el código, cómo tiene que ser el rendimiento, la escalabilidad, cómo tiene que ser la experiencia de los que te visitan y el diseño que es de la web. Nosotros teníamos muy claros que el código nos daba bastante igual. Me iba a morir de vergüenza, pero tampoco nadie lo iba a ir a mirar. El rendimiento, hombre, tenía que funcionar, pero no somos un e-commerce en el que la respuesta de 0,001 segundo vaya a hacer que compres o no compres. Escalabilidad, tenía que durar levantada durante 4 o 5 meses y pues, si puede ser durante todo el año y no se iba a volver a tocar hasta el siguiente año, y yo ya tenía bastante claro que si es mi juego iba a querer hacer otra cosa, entonces me daba igual que eso pudiera escalar o no y que nadie tuviera que entrar a tocar ese código. Pero sí que me importaba que la experiencia de los usuarios fuera guay, que a la gente le gustara y que eso, que todo el esfuerzo que estábamos poniendo en el evento se tradujera y que se pudieran ver a través de la web. Entonces, los puntos en los que nosotros dedicamos más presupuesto fue en que la experiencia en la web pues fuera guay, fuera chula, tuviera detallitos molones y que el diseño pues que se notara que estaba cuidado. Entonces, bueno, los acabados de la web de la Lareira 1, pues fue meter estas cositas de aquí, los pixelitos del equipo, de los ponentes, y bueno, y luego pues así un sprite animado y a Lumi también. Si tenéis curiosidad, los píxeles los hice en Pixilart, que es una web muy sencillita que tienes para coger colores y vas pintando píxeles, y lo que son las animaciones no son GIF, son CSS animado. A nivel de rendimiento es una basura, una porquería. A nivel de, o sea, el fichero lo copias, lo pegas y no lo vuelves a abrir porque explota el ordenador. Pero está guay y es divertido. Bueno, y si tenéis curiosidad, pues es eso, tenéis como frames y vas cambiando los píxeles y aquí lo puedes ver cuando se mueve y bueno, pues es muy sencillo. Realmente hacerlo es muy sencillo y luego te da eso, el CSS para copiar y listo. Y mi último, bueno, el consejo de obra de este paso es que no tiene, o sea, no todo tiene por qué ser eterno. Hay webs que son de usar y tirar y pues el código no tiene que ser perfecto. Es más importante que transmitan lo que vosotros queréis que transmitan y que cumplan el objetivo que esperáis. Pero, y aquí sí que me pongo seria, si algo tiene que durar, hacedlo bien, y si trabajáis en equipo, no hagáis las guarradas que hice yo y que no me lleguéis mañana a la oficina y decir, ¡buah! Es que Andrea me dijo que puedo usarla ahí, hacer una mierda de código, si mola, ya está. No, eso no es así. Y bueno, este año pues realmente el presupuesto lo hemos puesto en las mismas cosas, en la parte de experiencia y de diseño. El código, ya os digo, es un desastre, me muero de vergüenza, pero me da igual, funciona y el objetivo pues es eso, transmitir cómo va a ser la Lareira de este año. Hemos mejorado el pixel art para que también se note que hay una evolución en el evento, que ya no somos los novatillos de la primera edición del año pasado, que vamos a hacer más, que lo vamos a hacer mejor. Y bueno, en este año lo que he usado es Pixel Edit, que es otra herramienta de pixel art. Esta ya es un poco así más que utiliza la gente que hace videojuegos y cosas así, un poco más completa, tampoco compleja, porque realmente tiene 4 herramientas, que no necesitas muchas más. Y bueno, pues se pueden hacer cosas así de chulas. Yo no llego a tanto porque no me da la vida, pero bueno, si lo queréis cotillar, pues es así. Y bueno, este consejo pues tampoco ha cambiado. Al final es eso, o sea, que la web cumpla el objetivo. Si tiene que durar y ser mantenible, hacedlo bien, por favor. Pero si estáis probando proyectos y tal, no os obsesionéis ni invirtáis vuestra energía y vuestro tiempo en hacerlo súper perfecto si lo que queréis es probar cosas, que eso, generar ese efecto wow, da igual, en plan que la función de JavaScript para que se mueva y de volteretas tenga 27 líneas, o sea, sean 27 funciones de una línea o sean 375 líneas en una función. A no ser que lo queráis como ejemplo a la hora de ir a trabajar o aplicar a algún sitio y decir, mira, sé hacer esto y además lo sé hacer bien, si es para probar, que os dé igual. Y ya en el último punto de nuestra
construcción, pues está la inauguración, ¿no? Una vez que ya está todo construido, ya está todo acabado, bien decorado y tal, pues toca abrir las puertas e invitar a la gente a entrar. El año pasado, cuando publicamos la web, estábamos ahí súper emocionados, súper contentos, empezamos a pasarlo a todo el mundo de las comunidades, tal. De repente nos empiezan a decir, yo no entro, yo no lo puedo ver, no funciona, los certificados no están bien, si pongo HTTPS no va, y si pongo HTTP... Bueno, empezamos a sudar, pero bueno, por suerte lo arreglamos rápido y la comunidad, pues que es muy maja, también nos ayudó y nos empezó a decir, a hacer pruebas y tal, y lo solucionamos. Y a partir de ahí, pues llegó el feedback pues gente pues que igual no conocíamos o que no nos conocía, pues sí que nos empezó a decir que le molaba un montón, que estaba súper chula, y que le gustaba, o sea, que se veía el cariño y el trabajo que tenía detrás, que básicamente era el objetivo que tenía la web. Y bueno, en este caso pues tampoco tengo mucho más que añadir, o sea que cuando tengáis la web mínimamente visible, siempre habrá algo que os dé vergüenza, pero cerrad los ojos y dadla a publicar, porque seguramente solamente lo veréis vosotros, publicadla, porque no tiene que estar todo perfecto ni todo completo como para que cumpla su función. Y bueno, pues llegados hasta aquí, bueno, de este año nada, de este año no hicimos publicación, nada, simplemente sacamos la web nueva y la compartimos y ya está, y todo fue bien y no hubo dramas, con certificados ni cosas. Pero bueno, que eso, que una vez que sacas, no se acaba ahí el proceso, todos lo sabréis también, a pesar de ser una web efímera, seguimos actualizando, seguimos metiendo contenido, seguimos arreglando bugs que van saliendo y que nos van reportando, y que bueno, pues podemos montar una llorería todos juntos porque seguro que a todos nos ha pasado. Y bueno, como conclusiones, que no sé cómo vamos de tiempo, si ya me pasé muchísimo, ¿no? ¿O qué? Pero bueno, mira, puse un temporizador que no lo llegué a poner. Así que vamos genial de tiempo. Conclusiones. Hay muchísimas formas de hacer una web. Yo os conté la que usamos nosotros y la que nos sirvió y la que nos sirve para hacer cosas efímeras, pero no todo el mundo es así, y mucho menos todos los proyectos son así, que la mayoría de proyectos no lo son. Así que eso, no os lo quedéis como un manual de lo que tenéis que hacer para todas vuestras webs. Lo importante y lo que quiero que os llevéis de aquí es que hagáis las cosas pensando en cuál es el objetivo que tienen y en qué vais a dedicar vuestros esfuerzos, porque al final todos tenemos un tiempo y una energía limitados, así que intentad aprovecharla en lo que va a empujaros en la dirección de conseguir vuestros objetivos, y siempre, pues eso, intentar tomar decisiones en base a cosas, no digáis voy a hacer esto porque es el hype y mola y tal, a no ser que queráis probarlo y experimentarlo, si no, pues ya os digo que es mala decisión. Y por último, pues eso, que si os equivocáis durante el camino, no os bueno, os vais a frustrar porque eso es imposible, pero que sepáis que eso, que es parte del proceso y que al final las cosas salen. Está genial y precioso ver en Behance, bueno, Behance no sé si sigo utilizando, en Pinterest, en Dribbble o en lo que es Awards, en todas estas webs, cosas hiper mega ultra fantásticas, pero que tienen un proceso detrás y no son así el primer día. Así que, pues eso, para llegar ahí hay que equivocarse mucho y aprender un montón. Y pues último, eso como consejo ya, y ya os dejo y ya nos vamos a tomar unas cañas. La web de La Lareira no es el mejor ejemplo de buenas prácticas ni de cómo hacer las cosas perfectas, pero sí que os puedo decir que es un buen ejemplo de cómo hacer las cosas con cariño, probando y equivocándose mucho y con mucha intención sobre todo. Así que nada, muchas gracias por haberme escuchado. Y nada. Aquí hay un enlace, os lo enseño en la web. Básicamente movimos toda una carpetita a una ruta nueva, el posicionamiento contando que nadie nos busca y la gente suele llegar a nosotros por boca a boca o por publicaciones de redes, nos da un poco igual. Tampoco hay otro LareiraConf evento tech, entonces quien nos vaya a buscar
debería encontrarnos, y si no, pues tampoco lo hemos pensado mucho. Y es eso, si soy capaz de llegar aquí y funciona, se debería abrir el navegador. Ah, pero está... Vale, ahí está. La web, bueno, veis, esto funciona en horizontal. La web de la última edición la tenemos aquí, la movimos a /2025 y la idea es seguir moviéndolas a /2026 y lo que toque. Y la landing la tenemos ahí en una ruta oculta, no sé si me la sé de memoria, pero por ahí está en landing 26, me parece. Ahí está la landing, porque sí, me gusta guardar, tengo Diógenes y lo guardo todo, pero bueno, la idea es que en punto .es esté la de la última edición y en el año las de las anteriores. O sea, que aunque tengas solamente la landing, digamos, o la home solamente, sin que tengas más contenido, ya metes todo lo de la edición anterior en una carpeta aparte. Desde el momento 1. O sea. Sí, ese guardar edición anterior y crear landing fue justo eso, coger todo el proyecto, meterlo todo en una carpeta, ver que no se rompieran los enlaces, las imágenes y demás, guardarlas ahí y ponerlas bien, que con Astro también fue un show, y meter la landing en la home, o sea, en punto .es, y cuando ya cambiamos la landing por la home actual, pues movimos la landing a barra landing 26 y metimos el contenido en el index. Por ahora no veo el problema en hacerlo, así que realmente está todo en el mismo repositorio junto. Es verdad que ahora es un caos. Posiblemente cuando tenga que volver a hacerlo, lo volveré a pensar un poco mejor y diré, vale, ¿cómo lo organizo para no morirme? Porque, claro, además con la IA es maravilloso, porque tú dices, cámbiame la sección de speakers, y de repente se te va a la del 2025 y está diciendo cambios, y dices, no, esa no, esa no, esa no. Pero bueno, en principio no sé, ¿qué problemas le ves o por qué se te plantea la duda? Como yo soy antidiógenes y digo, no está, o sea, ya pasó, no, fuera. Bueno, a ver, a nosotros, por ejemplo, este año, tener la del año pasado nos ayuda porque de cara a patrocinadores, ponentes y demás, 2026 no tienes contenido, le pasas lo de 2025. El año que viene, pues posiblemente le pasaremos lo de este, pero es como, bueno, que sepas que no solamente tenemos lo de este, los speakers del año anterior los tienes aquí. Entonces, realmente tener ese histórico yo creo que a nosotros nos beneficia, porque no es un rediseño del mismo contenido, como que de repente en una web haces un rebranding y le cambias bueno, lo que sea, tipografías, colores, un poco la estructura, pero la información y demás es la misma. Lo nuestro es como un archivo de cada evento lo que hemos ido haciendo. Entonces, de hecho, me falta por meter en la web del año pasado el enlace a la galería de fotos, que todavía no lo puse, y llevo pensando no sé cuánto tiempo y no lo hice, pero lo quiero dejar porque el enlace por ahí perdido se va a perder, pero si está ahí puesto es fácil de volver. Es como decir, vale, pues voy a la edición 2025 y ahí lo tengo todo. Tengo el acceso a todo. Además, es que es muy poquita, imagino que es poquita cosa. La web en total, ¿cuántos megas ocupa? Tengo cero idea. Ya te digo, a mí... Pero sí, a ver, mucho no puede ser. Al final es un archivo compilado de HTML, uno de CSS y JavaScript, pero no tiene... Bueno, las imágenes y demás, que eso sí que Astro lo hace bastante guay cuando hace el build y demás, optimiza las imágenes y todo eso, pero bueno, mucha cosa no puede ser. Ahí tengo menos idea porque por suerte o sea, la configuración de despliegues y preocuparme por esas cosas no tengo que hacerlo yo, que para eso tenemos a Nacho, que es de sistemas, y por ahora no se quejó, así que dime. Vale, te contesto primero a la segunda, que es más rápida. Ahora mismo estoy centrada en esta, de hecho hay cosas que decimos, bueno, para la siguiente, es como, me da igual, la siguiente me da igual, vamos a hacer bien esta y luego eso ya lo pensaremos. Y de hecho no, porque es eso, el concepto de la web ya visteis que cambió un montón y del evento va a cambiar, o sea, va a cambiar en lo que queremos hacer a nivel experiencia y diseño. Entonces, no, ahora más o menos estoy bastante focus en ideas que potencien lo que tenemos y en secciones que nos faltan por meter, no tenemos agenda todavía y alguna cosilla más que queremos meter. Entonces, en general, ideas para el año que viene, por ahora mi cerebro no se está yendo tanto.
Sobre la cronología. A ver, el año pasado empezamos con la web así muy de jiji, jaja, sin ningún tipo de deadline. Luego resulta que nos íbamos a la Tarugo y dijimos, jo, pues estaría muy guay tener algo en la Tarugo porque vamos a tener a un montón de gente. Queríamos convencer a Bonilla para que viniera. Entonces queríamos tener algo y ahí sí que tuvimos un poco de prisas y agobio por tener algo publicable. Y luego el resto de deadlines son más o menos fechas orientativas de cuándo queremos tener las cosas. Pues, por ejemplo, en enero solemos querer tener a los la sección de ponentes con, si no la agenda lista, sí que muy cercano a algo, porque al final, para vender entradas, mucha gente, hasta que tienes todos los ponentes y más o menos ven los temas, no se empieza, no se decide. Entonces, claro, para enero pues quieres tener eso. Pero si es el 1 de enero, el 6, el 3, nos da ¿sabes? Ahora con la sección de patrocinadores de este año, yo dije, buah, la quiero tener mediados de enero. ¿Estamos a qué día? A 22. Aún no está. Estoy a ver si la saco este fin de semana y lo conseguimos. Que sí, en plan, algo de agobio hay porque quieres hacerlo, pero no me quedo hasta las 4 de la mañana porque no sale en la web. Ni, pues es como, bueno, pues da igual si es esta semana o la que viene. Y si hay algún entregable, pues entonces ahí pues corres un poco más. Pero intento que el proceso sea disfrutable porque lo hago porque quiero. Y al final, lo que decía con las secciones de las entradas y de los patros, hay cosas pues que luego pues rehaces y mejoras y cambias. Entonces, yo tengo una idea muy concreta de lo que quiero de los patros, por eso también lo estoy dejando, porque quiero hacer pues a nivel de píxel y demás, que sí que me está llevando más y no estoy encontrando el tiempo para sacarlos. Pero si veo que eso no sale, pues haré cuadraditos y estos son estos patrocinadores, y luego cuando ya tenga tiempo pues lo actualizaremos, en caso de que tengamos que sacarlo por algo. Y con el resto de secciones pues igual. Entonces sí que yo intento ponerme deadlines a mí misma para obligarme a hacer las cosas, pero sin la presión de una entrega del trabajo de si no tal, nos penaliza. No, es como no tenemos esa necesidad tampoco. Entonces, bueno, pues un poco eso. Y a nivel cronología, ¿qué nos lleva tiempo? Pues de la primera la verdad es que lo tengo un poco así olvidado. Sé que sacamos eso, la primera versión en noviembre, que ahí sí que nos pegamos un poco un sprint. Luego con el tema de la agenda, yo sé que estuviera ahí haciendo pruebas y metiéndole chorradas y bueno, al final lo voy haciendo como a ratos y por las tardes cuando termino. Entonces, decir cuánto me lleva cada cosa es muy difícil. Tiempo, bastante tiempo, sí, eso ya os lo digo, que no se hace en una tarde. Y pues eso, con el tema de los ponentes en Pixel de este año, pues son horas, son bastantes horas. Pero es algo que me divierte y que me gusta y que lo hago como un poco también como un hobby. Entonces, pues bueno, pues no me importa, pues me pongo una peli y me pongo ahí con los píxeles, y cuando se termina la peli, pues tengo un píxel, bueno, pues siguiente peli, siguiente. Y vamos un poco así. Entonces, pues bueno, no te sé decir. No te sé decir a nivel de horas cuántas son, y a nivel de hitos, pues eso, la Tarugo marca un hito en nuestro calendario. Y luego para eventos sí que, por ejemplo, este año lo que hicimos fue llevar un formulario de inscripción para un sorteo de una entrada. Pues eso, pues estuvimos, no sé, la semana antes del evento, porque se nos ocurrió así un poco, estaría súper guay, pues te pones y lo haces, y pues a lo que llegas, en el tiempo que tienes, pues, y bueno, pues lo vamos haciendo así. Pero ya te digo, me parece más importante el disfrutar del proceso que el tener que publicar mañana, porque no tenemos no tenemos obligación con nadie, ni le decimos a los patrocinadores, el día 21 sales tú. Ya, porque no queremos comprometernos a tanto para que no suponga un trabajo, porque los que hacemos la lareira todos tenemos nuestro trabajo y ya nos llega como obligación. Creo que respondí a todo, ¿verdad? Una preguntita, Andrea.
¿tuvisteis algún problema a la hora de hacer la integración con la pasarela de pagos? Vale, nosotros no nos integramos con pasarela de pago porque utilizamos plataformas de ventas de entradas. Entonces, el año pasado usamos Eventbrite, o sea, de la web era un link a Eventbrite y ahí hacías todo el proceso. Y este año cambiamos de plataforma de entradas a WithEvent, que te provee como un widget bastante feo para poder comprar las entradas. Entonces, todo lo que es la pasarela de pago la gestionan ellos. Preferimos pagarles una comisión y que gestionen todo eso ellos que meternos en esos embrollos, aunque igual algún año nos lo planteamos por poder abaratar esos costes y pues que al final son dinero que paga la gente y que nosotros realmente sí, nos quita el trabajo y la obligación que, bueno, integrarse con una plataforma de pago y tener datos sensibles, pues también conlleva unos requisitos legales que tienes que cumplir de seguridad y que por lo menos yo no tengo interés ninguno en querer tener que hacerlo, pero bueno.